Hace un año, todos los partidos políticos representados en el INE votaron por unanimidad a favor del uso de urnas electrónicas en las elecciones de Coahuila e Hidalgo. El INE ha anunciado que para las elecciones del 6 de junio seguirá con el programa piloto y usará 100 urnas electrónicas. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Son confiables, por ejemplo, contra el hackeo? ¿Cuál es su mecanismo y cuál la postura actual de los partidos sobre su uso? Acompáñanos por ADN 40 a conversar con el maestro Jaime Rivera Velázquez, consejero del Instituto Nacional Electoral, y en el análisis el doctor Guillermo de Loya. Maestro Jaime Rivera, bienvenido. Quisiera preguntarle cuál fue la experiencia con el uso de urnas electrónicas en las elecciones de Coahuila e Hidalgo el año pasado. En realidad fue una experiencia muy buena, muy aleccionadora. Se preparó técnicamente con mucho cuidado. Se contó con muy buena participación del Instituto Electoral Estatal de Hidalgo y el correspondiente de Coahuila. Y los resultados fueron muy buenos. Las urnas funcionaron muy bien. Para los electores resultaron muy fáciles de usar. En una encuesta que se hizo al término de su votación, 9 de cada 10 dijeron, bueno, de hecho 94% dijeron que había sido una experiencia buena y que sí les gustaría volver a usarla. Se les hizo fácil, se les hizo rápida. Y en cuanto a la confianza que les daba, esta varía entre 75 y 85%. Respuesta comprensible, dado que fue la primera vez que la usaron en una votación así. Cualquiera que utiliza por primera vez un dispositivo electrónico puede tener algunas dudas sobre ella, pero la experiencia fue muy buena y no hubo ninguna falla significativa. ¿Nos puede explicar así con mucho detalle, describir desde que uno llega a la urna electrónica, cuáles son los pasos a seguir, en fin, hasta la parte en la que se va el ciudadano? Sí, la urna electrónica se coloca en casillas electorales iguales a las tradicionales. Es decir, los ciudadanos se forman, en 2020 y en 2021 también será con una fila con sana distancia. Se le dotó de cubrebocas, se les aplicó gel antibacterial, se identifican con su credencial, como siempre, ante el presidente de la mesa directiva de casilla. Se le da el pase a votar, se activa ante cada elector, se activa la urna electrónica y aparece en una pantalla un símil de boleta, una boleta para votar, pero en pantalla, es una pantalla sensible al tacto, de tal manera que el ciudadano o la ciudadana tocan con su dedo el emblema del partido de su preferencia. La máquina le pregunta si confirma precisamente ese voto, lo confirma y entonces el voto se emite, se registra y se imprime un testigo del voto que aparece unos segundos a la vista del elector, o en otro modelo de urna, la de Coahuila, se imprime el testigo del voto, el ciudadano lo recoge y lo deposita en una pequeña urna que está a un lado. Y después regresa a la mesa directiva de casilla, recibe su credencial para votar, se le marca el dedo con la tinta indeleble como es usual y se retira. Es decir, es una forma de votar muy semejante a votar con papel. Y muy amigable por lo visto. Dos puntos, maestro Jaime Rivera. ¿Es representativo el número de urnas electrónicas que se van a usar este 2021 contra el universo de lo que son las urnas convencionales? Y específicamente, ¿cuáles son las ventajas, por ejemplo, para contar estos votos electrónicos versus los votos convencionales?
Estadísticamente no son significativas. Deliberadamente hemos optado por un número muy reducido de urnas electrónicas porque el propósito es ir probando en la práctica con ciudadanos, con funcionarios de casilla, pero también ante el público para ir ganando paso a paso la confianza. Es decir, hay un propósito de prueba técnica y sobre todo un propósito de construcción de confianza. La mayor virtud que tienen hay que decir, en Coahuila usaremos únicamente 50 urnas electrónicas, son más de 3.700 casillas en todo el estado. En Jalisco usaremos solo 50 urnas electrónicas producidas por el mismo Instituto Electoral de Jalisco. Las ha producido hace más de 10 años y las ha probado con mucho éxito. Y en Jalisco hay cerca de 10,000 casillas, de tal manera que los resultados de estas urnas electrónicas no podrán ser determinantes del resultado de una elección. Ahora bien, ¿cuál es la mayor virtud de la urna electrónica? Hace un cómputo de votos prácticamente instantáneo y sin posibilidad de errores. Y sin posibilidad de hackear, que es algo que cuestionan mucho, quizá porque no están bien informados algunos personajes. Sin posibilidad de hackear porque estas urnas electrónicas no están conectadas a Internet en ningún momento. Son dispositivos electrónicos que muestran la boleta en la pantalla, registran el voto, lo cuentan, lo imprimen, lo cuentan y emiten automáticamente las actas de casilla, que es una de las tareas más laboriosas y tardadas que se producen en el conteo y llenado de actas de manera manual en las casillas tradicionales. Dos últimos puntos, maestro Jaime Rivera. Por un lado, bueno, a principios del año pasado hubo un acuerdo unánime de todos los partidos, incluido Morena, para aprobar estas urnas electrónicas. Ahora Morena lo impugna. Y la otra pregunta es, ¿tiene facultades el INE para realizar este proceso, esta determinación del uso de urnas electrónicas? El INE tiene facultades reglamentarias amplias para ocuparse de aspectos que no están suficientemente claros y establecidos en la ley. Así se hizo el año pasado, se ha hecho para una variedad de asuntos y el año pasado, como no fue impugnado por nadie este acuerdo quedó firme. Esperamos que el Tribunal Electoral así lo confirme, ahora que ha sido impugnado por un partido que el año pasado no solo la aprobó, yo diría que fue incluso un promotor activo de la urna para explicarlo y para infundir confianza. Bien, pues veremos qué dice el tribunal, maestro Jaime Rivera, pero por lo visto y hasta donde nos dice la experiencia del año pasado, ha sido algo favorable, así que bueno, vamos a estar atentos y le agradecemos mucho que le haya explicado al público detalle a detalle cómo funciona esta urna electrónica y que ciertamente pues no son representativas, pero que sí, pues, sí consideran la mayor parte de los partidos correcto el uso en este programa piloto que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral. Le agradecemos mucho, como siempre. El agradecido soy yo. Igualmente. Bueno, pues vamos a este primer análisis con el doctor Guillermo de Loya. La protección a los derechos político-electorales debe ser absoluta. Así, las autoridades electorales han encontrado recientemente en las tecnologías de la información un apoyo para explorar una modalidad con la que, hay que decirlo, muchos mexicanos aún no están familiarizados. Es por tanto que alrededor de la operación de las urnas electrónicas ha surgido un cúmulo de mitos e información no precisa. Pero en el INE y en los soples ha habido un esfuerzo por construir un entramado legal y tecnológico que le dé certeza al proceso de votar con el apoyo de la pantalla táctil. A pesar de que es una historia novedosa que aún tiene mucho por contar, el voto electrónico se presenta como una opción dentro del espectro electoral mexicano. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Estela, siempre un gusto. ¿Cómo explicarnos que Morena el año pasado apoyó el uso de la urna electrónica y ahora lo impugna? Bueno, a todas luces no se puede explicar en razón de argumentos que se sostengan en lo jurídico o en alguna deficiencia derivada ya de la aplicación de lo que se hizo en Coahuila o en Hidalgo. Sencillamente creo que son argumentos que se contaminan de una apreciación política y eso, pues bueno, puede ser peligroso cuando estamos avanzando hacia sistemas más seguros, hacia sistemas más confiables, como ya quedó plenamente establecido. Nada más te digo una cuestión, Estela.
Para la parte jurídica, ya existe un antecedente de resolución de controversia constitucional de la Suprema Corte de Justicia y los criterios del propio Tribunal Electoral. Con ello, pues ya tendríamos todo el sustento, pero además los acuerdos del propio Instituto Nacional Electoral en materia de modelo operativo. Hay un acuerdo que aprueba el modelo operativo, hay un acuerdo para el uso de la urna electrónica, hay un acuerdo que aprueba el sistema de seguridad, hay un acuerdo que aprueba el sistema de verificación y hay un acuerdo también que apruebe el modelo de operación. Si estos acuerdos en su momento no fueron impugnados por insuficiencia de argumentos que ahora pues, quieren poner en una mesa, repito, con mucha contaminación política, creo que deberíamos de ser cuidadosos en ello, porque sí la urna electrónica, probadamente por lo que hizo en Coahuila y por lo que hizo en Hidalgo, y por los pilotos que ha tenido también en estados, creo que es una cuestión que nos viene a solucionar varias cosas. Y considerando estos antecedentes que mencionas, el de la Corte, el del Tribunal, lo coherente sería que tuviera un fallo similar. Absolutamente, absolutamente, porque además, repito, no creo que se sostenga en algún criterio de eficiencia ni en ningún criterio, sobre todo, que lo que nos debe importar es si existiera alguna situación violatoria de la ley. Bien, experiencia internacional en el uso de urna electrónica. Yo creo que no nada más en lo internacional, sino también en lo que a nuestro país respecta. Por ejemplo, en 2005 fue el primer programa piloto en Coahuila y en 2006 en Jalisco. Y esto ha venido avanzando paulatinamente también en base a la experiencia en otros países como lo son europeos, por ejemplo, el pionero de todos, Bélgica en 1989, en donde ya prácticamente el 100% de las elecciones locales se llevan a cabo por medios electrónicos. Son vías seguras, son vías que abaten los tiempos de conteo, son vías que de alguna manera también le dan certeza al propio votante, porque existe también, hay una cuestión importante que faltó ahí. Existe la posibilidad de la verificación del sentido del voto. Cuando la urna te arroja al final, ¿está usted seguro que esta es su opción y demás? Muchas veces, por alguna cuestión operativa, por alguna confusión, el propio elector anula su voto por un mal tachado. En la urna electrónica esto es imposible e incluso te da la posibilidad de la verificación y la siguiente seguridad para la impresión del testigo, que se va a poner en una urna especial. Creo que son métodos muy seguros. Muy importante lo que dices y bueno, tiene mucho que ver con el tema de la credibilidad en México. En las últimas décadas ha sido dudar todo el tiempo de los resultados de la elección y suena contradictorio cuando el mundo va en una carrera tecnológica aceleradísima. De pronto decir que no se confía, y aquí hay un dato importante, pues se dice que el Internet no interviene, que son mecanismos totalmente independientes de Internet como nosotros. Son blindados, son aislados, no tienen manera alguna de ser accedidos, digamos, por alguna vía remota. Bueno, a ver, vámonos a los tuits, si te parece. Me parece muy bien, Estela. Este tuit nos habla de, bueno, hace una pregunta, ¿confiarías en emitir tu voto por medio de la urna electrónica del INE? Y pues yo te pregunto, casi ya me respondiste, pero el reto a vencer es la desconfianza, Guillermo. ¿Cómo le hacemos con esta sociedad mexicana que de todo desconfiamos? Pero mira, desconfianza que se abate con información, y ejemplificando positivamente lo que ya ha ocurrido. Tenemos esta experiencia de Coahuila e Hidalgo. Lo dijo nuestro entrevistado hace unos momentos. El grado de satisfacción por el uso es casi del 100% y el grado de confiabilidad ahí sí se disminuye. Coahuila 77%, Hidalgo 65%. ¿Qué es lo que hace falta? Una campaña de generación de conciencia muy clara en razón de los tiempos que también pues, son importantes por lo que está ocurriendo con la pandemia. Es mejor hacer un uso rápido de la urna para poder estar libre de esa obligación en lugar de estar haciendo las colas inmensas que a veces hemos conocido. Claro. Y la verificación que te da la posibilidad de tener un voto muy seguro. Bien, este segundo tuit es precisamente del Instituto Local Electoral de Tabasco, del INE Tabasco, claro. Que a propósito de lo que hablas tú de campañas de información, dice, falso que la urna electrónica pueda manipularse para hacer fraude electoral. Se usaron en Coahuila e Hidalgo en 2020 con resultados excelentes. Guillermo, pues en la tierra del presidente, el INE dice, venga la urna electrónica. ¿Qué decir? Bueno, la tierra del presidente, pero esto debe de operar en toda la República. Vamos a confiar en que la tecnología sí puede ser aplicada, sí puede ser usada para medios benéficos y creo que el voto y la democracia son cuestiones que debemos atender. Sin duda. Y bueno, que no haya dudas en este país, donde siempre hay dudas en una elección tan importante como lo será el 6 de junio. Guillermo Eloya, muchas gracias. Siempre es un gusto. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.